Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente en nuestro espacio de miércoles de podcast, donde continuamos hablando de distintos documentos de la iglesia que nos pueden invitar a meditar y adentrarnos en el misterio del Señor y educarnos, crecer en la fe, que es la parte más importante. Continuamos. Hace 15 días empezamos con un documento llamado Hacia una plena presencia, reflexión pastoral sobre la presencia del cristiano en redes sociales. Y hoy continuamos con este podcast y les dejamos también el enlace del anterior para que usted también, si no lo ha visto, sea también parte de nuestro primer capítulo y ponernos al corriente con este segundo momento. Y vamos a ir haciéndolo de manera entonces gradual para ir conociendo este documento que es muy importante en la experiencia de todo cristiano. A partir del numeral 30, que ya ustedes ven en pantalla, el documento o la reflexión que nos lleva a la meditación de este segundo episodio nos invita a ver cómo la cultura digital está transformando nuestras vidas. Y hoy vamos un poco más allá en cuanto a hablar de un primer elemento que es la atención. No solamente se habla de distracción, de un momento de entretenimiento, sino de algo más serio, de la capacidad de escuchar, de la capacidad de pensar y de la capacidad de relacionarnos. Por eso hablamos más allá de un mero entretenimiento o un espacio de dispersión o de distracción, sino de aquello que sí nos captura la atención, pero que nos hace perder. Así que vamos a entrar en este momento, queridos hermanos. Y bueno, parte el documento en el numeral 30 de hablar de la escucha. La escucha nos permite entrar en relación con los demás, una parte fundamental en la experiencia, recibir información, intercambiar información, es parte de la relación misma del ser humano. Las plataformas sí nos invitan a navegar de manera interminable con videos y sonidos que han enriquecido a la información y que nos llevan a poder reconocer y transformar la información de una manera impresionante. Esta abundancia de información sí nos lleva a muchas ventajas. La información accesible, personalizada a nuestros intereses, información práctica, la exploración de los recursos, el conocimiento que podemos también expandirlo para crecer intelectualmente, la facilidad a la información y la comunicación como espacios potenciales para crear espacios inclusivos, sobre todo aquellos que están marginados a causa de la injusticia social, pero también genera algunos problemas. Y uno de ellos es la sobrecarga de información. Aquí lo tenemos muy clarito. La sobrecarga de información, una capacidad cognitiva que se altera por la cantidad de información que encontramos en las redes. No estamos diseñados, si lo ponemos así, si utilizamos esta palabra, para procesar tanta información de una manera abrumadora en la que sí, estamos siempre conectados, pero saltando de un contenido a otro, llegando a reaccionar sin contexto a ciertos momentos y a consumir más de aquello que comprendemos. Y esto tiene un efecto directo, dejamos de profundizar. Estamos siempre conectados y nos exponemos a la tentación de publicar inmediato, porque la inmediatez es característica de las redes. Por eso tenemos que estar más atentos a este elemento, porque un considerable problema cognitivo, lo dice el documento en el numeral 33, es la pérdida de la capacidad de pensar de modo profundo y centrado, y por ende nos sumimos en
aprovechar, nos sumimos en obtener y nos sumimos en alimentarnos de contenido en ocasiones intelectualmente bajo o de contenido insípido y nos quedamos solamente en el entretenimiento. Y cuando hoy se habla de la juventud y en las realidades educativas en donde hay una poca capacidad reflexiva, donde hay problemas serios en ciertas asignaturas, podríamos relacionarlo perfectamente con el consumo que se tiene en las redes sociales, donde muchas veces es un consumo ilimitado. Entonces, esto nos lleva a ir más allá. El silencio, el pensar, el propósito de aquello que pensamos, para no perder las capacidades cognitivas que nos llevan a ver más allá. El espacio para la escucha y la atención, y también unido a esto, el discernimiento es cada vez más escaso. Y toda esta estimulación digital que recibimos constantemente, toda esta cantidad de información que nos avasalla, esta cantidad de recursos que tenemos con imágenes, con videos, con colores, con formas que provocan una sobreestimulación cognitiva, también nos lleva a este elemento para tomar muy en cuenta, queridos hermanos. Y nos preguntamos a partir de esto, ¿qué tan profundo realmente estoy llevando mi reflexión personal? ¿De qué manera estoy yo construyendo mi opinión ante la realidad social, mi capacidad de reflexionar? ¿O bien me estoy volviendo un consumidor de contenido basura, de contenido innecesario o de contenido de poca riqueza cultural, histórica, intelectual o bien espiritual? Un elemento que tenemos también que considerar, queridos hermanos, es que el silencio es un bien precioso. Lo dice el documento, asegura la concentración, el discernimiento, y también es un lugar para encontrarnos con Dios. Por eso el silencio aumenta en nosotros la necesidad de buscarlo en la cultura digital. Y en este caso el documento nos dice, se puede comparar a una desintoxicación digital que no solamente es abstinencia, sino una forma de interactuar más profundo con Dios y con los demás. El documento en ningún momento dice tenemos que alejarnos de las redes sociales. El documento en ningún momento dice que las redes sociales son opuestas al querer de la iglesia o que no son herramientas propicias y oportunas para poder también llevar el evangelio y para también comunicar. Entonces, aquí como no hablamos de dejar las redes, es cómo vivir en ellas. Por eso la reflexión es hacia una plena presencia. Estar, pero cómo estamos en medio de esto. Y otro elemento que para nosotros acá en la diócesis es fundamental, y que lo digan los hermanos de la pastoral de la escucha, es la escucha como un espacio fundamental para cuidar a los demás. En la escucha acogemos, ofrecemos espiritualidad, mostramos respeto. Escuchar es un acto de humildad y es un valor que nos lleva a disponernos para abrirnos al otro. De lo contrario, no seríamos capaces de hacerlo. La cultura digital tiene una inmediatez y una velocidad tremenda. Por eso, este enfoque contemplativo de la vida que se propone es, por decirlo así, contracultural a la realidad. Comprometernos a escuchar en las redes sociales, queridos amigos, es un punto fundamental para avanzar hacia una red, no tanto de bits, avatar y me gusta, sino de personas. Pasando de una reacción rápida, engañosa, de comentarios impulsivos a oportunidades de diálogo,
comprensión, cuidado, compasión y para reconocer la dignidad de las personas que nos encontramos en medio también de nuestras redes sociales. Por eso, y este es un elemento preciso para hablar de nuestra reflexión, avanzar hacia una red no tanto de bits, no tanto de avatar, no tanto de likes, sino de personas, de diálogo, de encuentro y de compasión. La cultura digital nos da una oportunidad de escucharnos, de poder encontrarnos. Y en el contexto digital, hablamos de una escucha con los oídos del corazón, que va más allá de una capacidad física. Es la apertura que hace posible la cercanía. Es una actitud de atención y hospitalidad para generar y establecer una comunicación, para buscar estas relaciones auténticas y comunidades genuinas, para tener este deseo de estar en relación con el otro como una necesidad humana fundamental y como una experiencia comunitaria eclesial fundamental. Por eso, lo decíamos en el momento anterior, cómo podemos practicar la escucha en cuanto a la posibilidad de hacerlo presente en las redes sociales. El documento en el numeral 39 y 40 nos habla de la lección orante, la lección divina, de la palabra o el evangelio del día, que dice el documento que es de los temas más buscados en Google. Y que este ambiente digital sí nos ha traído posibilidades nuevas y más simples de este encuentro con la palabra. Pero este encuentro con la palabra, incluso a través del internet, hace que pasemos de ver información en la pantalla a encontrarnos con una persona que cuenta en este caso una historia. Por eso el segundo elemento que vamos a referirnos acá, o el tercero, porque diríamos la atención, la escucha y el discernimiento, es la perspectiva en cómo decidimos qué comunicar, cómo comunicar, no solamente como una cuestión práctica, sino como una tarea espiritual. Comunicar en estos contextos en donde esté presente el discernimiento. Esto enfoca una gran pregunta. Lo hicimos en la primera entrega. ¿Quién es mi prójimo? En las redes sociales es claramente que el prójimo es toda aquella persona con la cual mantenemos una conexión. El prójimo también es aquel que no podemos ver porque las plataformas nos impiden verlos o no están presentes. Pero también encontramos los bots, los ultrafalsos, aquellos que simulan la acción humana. Entonces, en este sentido amplio, el documento nos invita a reconocer que la vida de toda persona nos concierne, incluso cuando su presencia o ausencia pasa a través de los medios. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos, lo decía el Papa Francisco en el Laudato Si. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con el dolor, con el temor, con la alegría y con la complejidad de su experiencia personal. Por eso, también el estar en estos ambientes digitales también nos tiene que llevar a no desviar la atención de los problemas concretos que padecen muchas personas, sino hablamos de una visión integral de la vida humana que hoy incluye la esfera digital. Por eso, hace una semana decíamos estos tres términos: online, offline, pero conjuntados en una llamada
nueva palabra o tercera palabra que integra todo esto, que es on life, es decir, en la vida, porque nuestra vida relacional en cuanto a la sociedad, en cuanto a nuestra comunidad, a la inserción en un grupo, nuestra vida cotidiana gira también en torno a esta esfera digital que ya no podemos excluirla, separarla o pensar siquiera que son opuestas o están contrariadas una de sí. Y esto es fundamental para entender entonces cómo interactuar en las redes sociales. Cómo las redes sociales, no como un espacio de conexiones, sino como un espacio para las relaciones. Entonces, dice el documento, que esto es muy importante para tomarlo en cuenta, un buen examen de conciencia sobre nuestra presencia en redes incluiría tres signos evidentes, tres relaciones vitales, con Dios, con el prójimo y con el ambiente que nos rodea. Entonces, todo esto nos debe situar en cómo estamos presentes en las redes sociales, cómo estamos presentes en la cultura digital. Decíamos hace 15 días en nuestro primer espacio, las redes sociales o el ambiente digital no es un ambiente en donde yo hago, digo, aquello que quizás no puedo decir en un ambiente distinto. No son una vía de escape para mi propio ego, o no son un lugar en donde a través del anonimato puedo esconderme y con eso cometer actos que a la vista social serían moralmente o cristianamente inaceptables. Hay una visión integral, por eso la persona que usted escucha, que abraza, que comparte, tiene que ser la misma persona que está también en estos ambientes digitales. No puede haber una, una dicotomía entre aquel usuario de redes sociales y de aquella persona. En la visión integral, la persona usuaria presente en la cultura digital nos lleva a entender también y a comprender, a asumir y a reconocer la necesidad también de encontrarnos y de ir más allá de persona a persona, porque ahí es donde la red social o nos separa o nos invita y nos motiva a unirnos. Y aquí es donde hablamos en el numeral 45 del encuentro de la comunidad. La comunicación, dice el numeral 45, comienza con la conexión y se dirige hacia la relación, la comunidad y la comunión. No hay comunicación sin la verdad de un encuentro. Comunicar es establecer relaciones, es estar con, es formar parte de una comunidad, es compartir con los demás las verdades fundamentales. Va más allá de la mera proximidad. Esto es lo que generan las redes sociales, la capacidad de estar cerca en medio de las grandes distancias. Entonces, construir comunidad mediante la práctica comunicativa, incluso entre los que no están físicamente cerca, es una pregunta muy antigua. Y lo vemos en el Evangelio. Cómo los mismos evangelios han servido para interconectar, utilizan esta palabra poco más actual, las distintas comunidades. La capacidad de San Pablo de construir comunidades que ha llegado hasta nuestros días por sus epístolas, por las que sabemos que para él no existía una dicotomía entre su presencia física y su presencia mediante la palabra escrita y leída en la comunidad. Diríamos hoy, más actualmente, no puede haber una dicotomía entre la persona física y aquella persona usuaria de una red social que genera opinión, que genera debates, que genera comentarios. Y es aquí donde al final entendemos que el documento nos invita, más que
a un criterio moral establecido, a plantear una iluminación de cómo participar en estos ambientes. En la realidad cada vez más online, lo decíamos, del mundo actual, hay que superar la lógica de o lo uno o lo otro. Hay que superar esta dicotomía y asumir una lógica de ambas cosas a la vez, basada en la complementariedad y la totalidad de la vida. Es decir, si se usa la red como prolongación o como lugar de ese encuentro, o como espera de ese encuentro, no se traiciona a sí misma y sigue siendo un recurso para la comunión. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. Y esto lo relacionamos con lo que dijimos anteriormente. Una red de personas, no de bits, no de likes, sino de personas, no una red de cables. Es recordar que al otro lado de la pantalla no hay números, sino personas con heridas, con historias, con sueños, con esperanzas, con sufrimientos, con un nombre y con un rostro concreto. Y esto es fundamental, hermanos, en la experiencia que vamos construyendo. Es claro que los medios digitales nos llevan a reunirnos más allá del límite del espacio y la cultura, e incluso del idioma. Las redes sociales, el documento lo habla como de un camino a Jericó, donde Jesús se encontró con un mendigo al borde del camino, con un recaudador de impuestos, con un hombre que los ladrones habían abandonado. La palabra del samaritano nos recuerda esta relación. En las redes sociales dice el numeral 50, y esto es algo que usted y yo podremos perfectamente comprender y asegurar. Se pueden encontrar, sí, muchos perfiles o cuentas que proclaman contenidos religiosos, pero que no participan de una dinámica relacional auténtica. Y esto es muy importante al tener en cuenta. Hay que promover el sentido de la comunidad, estar atento a los valores, experiencias, esperanzas, penas e incluso las bromas, dice el documento. Es necesario formar una comunidad y las plataformas sociales que definen amistad como una conexión o como familiaridad tienen que ir más allá. Y esto implica convertirse en una comunidad donde sus miembros pueden formar espacios de sanación, reconciliación. Y esto es fundamental, hermanos, en nuestra experiencia para entender cómo hablar hoy de esta presencia en redes. Esto también lo tocamos en la ocasión anterior. En las redes sociales hemos de decidir si queremos ser samaritanos, buenos samaritanos o viajeros indiferentes. Como aquellos que simplemente quieren pasar conectado o que permiten que sus relaciones se transformen en verdaderos encuentros. Y hablamos ya de curar las heridas de las redes sociales, vendar la división, construir espacios para acoger e integrar las periferias geográficas y existenciales de la cultura de hoy. Sanar las heridas del odio, que hay mucho en redes. Sanar las heridas del irrespeto, de las grandes heridas que ha provocado los juicios mediáticos. Por eso el documento nos dice que hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser buenos samaritanos que carguen con el dolor de personas y no acentuar odios ni resentimientos. Y esto quizás es un punto
fundamental en la experiencia de las redes sociales. La persona humana está hecha para la relación, está hecha para construir comunidad, vivir con la experiencia del otro. Y sabemos que en ocasiones no ha sido posible y que en ocasiones nos encontramos con muchas realidades que quieren romper con la visión de la comunidad. Por eso hoy, hermanos, seamos aquellos que procuran construir relaciones, que procuran construir caminos, puentes, y no tanto muros que distancien, que dividen al uno del otro. Y bien, lo vamos a dejar acá al numeral 54. Vamos a dejarlo hasta acá para este segundo espacio de nuestra reflexión, de nuestra dinámica de ir compartiendo con ustedes en estos miércoles nuestros espacios. Y pues también compártanos qué les ha llamado más la atención de este documento. Si no lo conocían y si habían escuchado de él y habían iniciado una lectura, ¿por qué no retomarla? Y por qué no poder reflexionar, meditar en familia este tipo de documentos tan importantes hoy por hoy, porque se convierten en una herramienta para iluminar nuestro día a día. Muchas personas, para no decir la gran totalidad, de alguna u otra manera tienen redes sociales, interactúan o consumen contenido. Muchos cristianos que participan en las celebraciones, muchos agentes de pastoral también son consumidores de redes sociales, y es importante tener esta iluminación para entender cómo podemos desarrollarnos de frente a esta cultura digital. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos en nuestro segundo tema de este espacio de reflexión en este documento, y los esperamos dentro de 15 días en nuestro tercer episodio de Miércoles de Podcast. Comparta este video y que muchas personas también puedan llegar a él. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.